Tenía 14 años y estaba en octavo grado cuando esto pasó, un momento que se siente como una eternidad atrás pero que aún me despierta en la noche con el corazón latiendo fuerte. Vivía en un barrio tranquilo en las afueras de Seattle, uno de esos lugares donde las casas tienen jardines bien cuidados, parques con senderos para bicicletas serpenteantes, y los niños podían pasar el rato hasta el anochecer sin que nadie se preocupara mucho. Era el tipo de comunidad donde los vecinos se saludaban por nombre. Los perros ladraban a los repartidores y las mamás organizaban ventas de garaje los fines de semana. Mis padres trabajaban en oficinas del centro, mi papá en finanzas y mi mamá como maestra de primaria. Así que los domingos eran nuestros días de libertad supervisada. Ese domingo a finales de abril de 2019, el aire aún tenía ese frescor primaveral, con flores brotando en los bordes de las aceras y el sol calentando lo suficiente para quitarse la chaqueta ligera. Me encontré con mis dos amigas, Kate y Ashley, para ir a patinar en el gran parque cerca de la escuela secundaria local. Kate era la alta del grupo, con cabello rubio largo que siempre se recogía en una trenza desordenada, y era la pacificadora, siempre con una sonrisa lista para difuminar tensiones. Ashley, por otro lado, era más impulsiva, con pecas en la nariz y una risa contagiosa, pero también un temperamento que podía encenderse como un fósforo. Habíamos sido inseparables desde quinto grado, unidas por clases compartidas, fiestas de pijamas y secretos sobre chicos. Teníamos una ruta favorita a lo largo del Waterfront, un camino asfaltado suave que serpenteaba junto al lago artificial, perfecto para practicar pequeños saltos y solo hablar de cosas tontas de la escuela. ¿Quién le gustaba a quién? ¿Qué profesor era el peor? O planes para el verano. Llegamos alrededor de las 2 de la tarde, dejando nuestras bicicletas encadenadas en la salida principal. Un poste de metal oxidado cerca de un banco con grafiti descolorido. El parque estaba ocupado ese día, familias con picnics en la hierba, yagues con auriculares, niños gritando en el playground con columpios chirriantes. Empezó normal, como lo hacen los buenos días. Nos turnamos tratando de hacer un giro cerca de un banco de madera astillada, y casi me caigo de cara cuando mi rueda delantera se atoró en una grieta. Todas reímos, ese tipo de risa que borra cualquier nube en el horizonte. Hablamos sobre un examen de matemáticas que nos tenía a todas estresadas, ecuaciones lineales que parecían diseñadas para torturarnos. Sobre un chico en noveno grado que había sido suspendido por vapear en el baño de los chicos. Y sobre cómo mi mamá aún me hacía usar protectores de muñecas como si tuviera 8 años. Es lindo, dijo Kate, tu mamá se preocupa. Ashley rodó los ojos. Sí, pero pareces una niña pequeña con ellos. Nada dramático, solo charlas de adolescentes. Íbamos a dar la vuelta al camino largo de nuevo, un bucle de unos 2 kilómetros que nos llevaba alrededor del lago y de vuelta. Y luego agarrar nuestras bicicletas de la salida y quizás conseguir slucies en la tienda de conveniencia a una cuadra de distancia. Ese día, sin embargo, las cosas se torcieron de una manera inesperada. Ashley y yo nos metimos en una discusión por algo estúpido, como suelen empezar las peleas entre amigas. Ella miró mi nuevo corte de cabello, un bob asimétrico que había pedido en la peluquería para sentirme más madura, y dijo algo malo. Parece que dejaste que tu hermano lo hiciera con tijeras de cocina. Reí al principio, pero dolió porque había estado insegura al respecto. Respondí rápido, con esa defensiva que Serge cuando te sientes vulnerable. Solo estás enojada porque tus padres no te dejan teñir tu cabello de rosa como quieres. Era innecesario, un golpe bajo que sabía la molestaría, ya que sus padres eran estrictos con cosas como eso. Escaló desde allí de esa manera extraña y quieta donde ambas sonreíamos, pero no realmente, como si estuviéramos actuando para un público invisible. Kate trató de hacer la paz, metiéndose en medio con sus patines. Chicos, paren. No es gran cosa, vamos a patinar y olvidarlo. Pero Ashley se enojó de verdad, sus mejillas enrojeciendo bajo las pecas. Bien, si soy tan molesta, me voy a casa. Cruzó los brazos y patinó hacia adelante, dejando un silencio incómodo. Yo también estaba molesta, sintiendo esa mezcla de ira y culpa que te hace querer aislarte. Bien, ve. Yo patinaré sola un rato hasta calmarme. Kate miró entre nosotras, indecisa, pero finalmente patinó con Ashley hacia la salida del parque donde habíamos dejado las bicicletas. Yo rodé la dirección opuesta hacia la sección más tranquila, con canchas de tenis vacías y un playground con toboganes desgastados. Allí, el parque se sentía diferente, menos gente. Algunos padres con niños pequeños empujando columpios. Una pareja mayor en un banco alimentando palomas con migas de pan. Patiné círculos por alrededor de 20 minutos, practicando pequeños saltos sobre el bordillo de concreto y cronometrando mis giros para perfeccionarlos. Seguía reproduciendo la pelea en mi cabeza. ¿Por qué había dicho eso? ¿Era yo la mala? Planeaba una de esas disculpas que no es realmente una disculpa, algo como lo siento si te ofendí, pero el sol filtraba a través de los árboles, creando sombras danzantes en el asfalto, y el viento llevaba el olor a hierba cortada y agua estancada del lago cercano.
en quizás el cuarto círculo. Noté a un hombre junto a un árbol alto, mirándome. No pensé mucho en eso al principio. La gente mira a los patinadores todo el tiempo, especialmente a chicas jóvenes practicando trucos. Era solo un tipo cualquiera, pensé. Hice otro círculo, sintiendo el sudor en mi espalda bajo la camiseta, y él aún estaba allí, solo que ahora estaba más cerca del camino, manos en los bolsillos de su chándal navy, sin moverse. Parecía de mediana edad, quizás 40, con una gorra gris que sombreaba su rostro. Sin barba visible, altura promedio, complexión normal. Nada que gritara peligro, pero la manera en que miraba sin parpadear, sus ojos fijos en mis movimientos, hizo que algo se apretara en mi estómago, como una advertencia instintiva. Decidí dirigirme de vuelta a la salida principal, donde Kate y Ashley estarían esperando, o al menos eso esperaba. Me giré y empecé a patinar en la otra dirección, empujando con más fuerza para ganar velocidad. Miré por encima del hombro discretamente y lo vi pisar el camino detrás de mí. Mantuvo una distancia de alrededor de 30 pies, coincidiendo con mi ritmo, no corriendo, pero caminando rápido, como si estuviera paseando casualmente en la misma dirección. Mi corazón aceleró, un latido sordo en mis oídos. Empujé más fuerte, pero el asfalto allí era desigual, con grietas y raíces de árboles levantando secciones, y no puedes volar en patines sobre eso sin riesgo de caer. Traté de mantener una velocidad constante sin atrapar una rueda en una grieta. Mis protectores de muñecas de repente sintiéndose ridículos e infantiles. Escuché por el pasos en el pavimento, quizás una respiración pesada y no oí nada, lo cual de alguna manera se sintió peor, como si estuvieras echando en silencio. No quería parar y desatar los patines porque entonces cerraría la brecha en segundos. Mis zapatillas estaban en mi mochila, pero cambiarme tomaría tiempo precioso. Pasé a una mamá abrochando a su niño pequeño en un carrito rojo brillante y consideré decir algo como, ¿puedo caminar contigo? Alguien me está siguiendo, pero imaginé su rostro confundido, preguntando ¿quién? ¿Estás segura? Y yo sonando dramática o paranoica. ¿Y si era nada? ¿Y si solo era un tipo caminando? Así que seguí adelante, mi mente racionalizando mientras mi instinto gritaba. Me desvié hacia el camino que lleva hacia el lago, pensando que sería más ocupado y me daría cobertura. Conocía esa ruta lo suficiente bien de innumerables tardes. Curvaba a través de árboles bajos con hojas verdes frescas, luego se enderezaba a lo largo del agua, con bancos espaciados y vistas al horizonte. Usualmente, había paseadores de perros con labradores jadeantes, niños con cañas de pescar baratas esperando un bocado imposible o parejas caminando de la mano. Pero esa tarde, esta extensión estaba casi vacía, solo el viento susurrando a través de las ramas y el distante graznido de una gaviota. Seguí moviéndome, sin atreverme a mirar atrás aún, enfocándome en el ritmo de mis ruedas contra el asfalto. Respiré a través de mis dientes, manteniendo mis rodillas suaves para absorber los baches, y escaneé adelante por gente, cualquiera para hacer contacto visual. Alguien que lo entendería sin una explicación completa, un papá con un niño, un yague cualquiera. La salida principal estaba a la izquierda, visible a través de los árboles, y el estacionamiento estaba más allá, con autos brillando bajo el sol. Pero el camino del lago se sentía más seguro por ahora, un desvío que podría disuadirlo. Podía oír el agua lamiendo contra las rocas, una gaviota chillando en algún lugar sobre el lago, sonidos ordinarios que no coincidían con mi latido del corazón acelerado. Solo un par de pescadores se sentaban lejos junto al agua, de espaldas a mí, enfocados en sus líneas que se mecían perezosamente. Mirando atrás rápidamente, un giro de cabeza que casi me hace perder el equilibrio, lo vi, estaba casi corriendo ahora, cerrando la distancia con pasos largos y determinados. Su gorra baja ocultando sus ojos. El pánico golpeó como una ola fría, y paré abruptamente para arrancar las hebillas de los patines. Zapatillas serían más rápidas que patines aquí, en el terreno irregular. Mis manos temblaron y se resbalaron en las correas, el sudor haciendo todo resbaladizo. Luego su voz cortó el aire para, necesito hablar contigo. Era calmada pero insistente, como si tuviera derecho a mi atención. El terror puro me impulsó, arrancé ambos patines, los agarré por las correas como armas improvisadas, y corrí descalza, sobre la hierba áspera y el asfalto, mis calcetines absorbiendo la humedad del suelo. Corrí hacia los pescadores junto al lago y grité con voz quebrada, ayuda, alguien me está persiguiendo. Se levantaron rápido. El mayor, un hombre de unos 60, con barba gris y una caña de pescar en la mano, y el más joven, quizás su hijo, de 30 y tantos, con una camiseta de los Seahawks. El más joven dio un paso hacia el camino y me dijo, quédate aquí, detrás de nosotros. Empujé mis pies en mis zapatillas sin atarlas, los cordones colgando, y agarré los patines como pesos, lista para balancearlos si era necesario. El más joven se movió unos yardas hacia el camino y cuadró sus hombros como si quisiera ser visto, bloqueando la vista. Miré atrás con el aliento entrecortado. El hombre estaba en los árboles ahora y se había detenido a unos 20 pies de distancia. No se acercó más. Nos miró de la manera en que la gente mira el tráfico atascado, como si estuviera decidiendo si valía la pena el esfuerzo o si era hora de retroceder.
¿lo conoces?, preguntó el más joven, sus ojos fijos en el camino, voz firme pero calmada. Dije no, sacudiendo la cabeza, y expliqué entre respiraciones jadeantes que me había seguido desde el playground, acelerando cuando yo lo hice. Mi voz tembló, atascada en detalles, la gorra gris, el chándal navy, como no parpadeaba. El mayor sacó su teléfono y dijo que llamaría a la policía preguntándome mi nombre, edad y el número de mis padres. Mientras hablaba con el despachador, sí, una niña de 14 años, dice que un hombre la siguió en el parque, junto al lago. Parece de mediana edad, el más joven gritó hacia los árboles, oye hombre, ella está con nosotros. El parque está ocupado. ¿Qué quieres? El hombre no respondió. Dio 2 pasos vacilantes y luego se deslizó en los arbustos densos, desapareciendo en la vegetación. Mi estómago cayó. Perderlo de vista se sintió peor que verlo. Como si ahora pudiera acechar desde cualquier ángulo, el mayor me mantuvo cerca, su mano en mi hombro, de manera protectora, y pidió oficiales al lago específicamente. La policía llegó alrededor de 10 minutos después, que se sintieron como horas. 2 a pie, con uniformes azules y radios crepitando, y 2 en bicicletas de patrulla, ruedas girando sobre el camino. Hablaron conmigo primero, sentándome en un banco cercano, mientras tomaban notas en libretas pequeñas. Expliqué todo, la pelea con mis amigas, cómo me separé, el hombre junto al árbol, la persecución, sus palabras. Di lo que tenía de descripción, chándal navy, gorra gris, altura promedio, sin barba, ojos oscuros. Repetí sus palabras exactas, necesito hablar contigo. Preguntaron sobre un auto o cualquier contacto previo. Dije no, nada, solo esa mirada fija. Ofrecieron llevarme a la salida principal en una de las bicicletas de patrulla. Acepté y envié un mensaje rápido a Kate. Estoy bien, pero algo pasó. En la salida con policía, estaban allí paseando junto a las bicicletas, sus rostros pálidos de preocupación. Kate corrió hacia mí, ¿estás herida? ¿Qué pasó? Ashley lloró y siguió disculpándose. Lo siento tanto, no debería haberte dejado sola. Pregunté si mis amigas podían ir con nosotras a casa. Los oficiales accedieron a seguirnos en sus bicicletas hasta la calle principal. Mis padres llegaron en 15 minutos, mi mamá saliendo del auto con los ojos llenos de lágrimas. Mi papá con esa expresión estoica que usa cuando está aterrorizado por dentro. Reportamos todo en la estación esa tarde, la pelea insignificante que nos separó, la persecución, los pescadores como testigos. Dieron un número de caso y una tarjeta con el nombre del detective asignado. Explicamos la pelea en detalle, cómo nos dividimos, y un oficial, una mujer con cabello corto y voz suave, nos dio una charla sobre seguridad. Las peleas pasan, pero nunca se separen en público. Quédense juntas. Dijo que patrullarían más el parque, revisarían cámaras de seguridad en las entradas, y el archivo estaba marcado para seguimiento. Pidió a mis padres que llamaran si algo pasaba, incluso si parecía menor. Dio consejos prácticos, quédate con amigos, llama al 911 inmediatamente, ve a adultos o lugares públicos. En las semanas siguientes, las patrullas aumentaron visiblemente. Coches policiales circulaban por el parque al atardecer, oficiales caminando por los senderos. La gente lo notó, vecinos chismeando en las tiendas, padres advirtiendo a sus hijos, y las tardes cambiaron, un velo de cautela sobre lo que solía ser despreocupado. Mis padres me prohibieron ir sola y no discutí. Era un alivio, honestamente. Dejé de encontrarme con amigas allí sin un adulto supervisando. Cambié rutas a la escuela, optando por calles residenciales en lugar de atajos por el parque. Los oficiales llamaron una vez sobre cámaras, pero no pudieron coincidir con nadie que encajara la descripción. El parque tenía puntos ciegos, y él podría haber evitado las entradas principales. Nunca oímos más sobre él. No arrestos, no avistamientos. El parque cambió para mí, lo que solía ser un playground se convirtió en un lugar de sombras potenciales. Mis padres establecieron reglas esa noche, no parque sola, sin excepciones. Si patinábamos, un adulto venía o nos quedábamos en el driveway de casa. No lo peleé. La idea de volver sola me daba náuseas. Nos apegamos a calles cerca de casas o íbamos solo cuando mi papá podía vigilar desde un banco cercano, fingiendo leer un libro pero vigilando. Nunca patiné en ese parque sin adultos de nuevo. No era una amenaza explícita, era política, una lección grabada en miedo. En las semanas siguientes, vimos uniformes alrededor del parque con más frecuencia. La gente lo señalaba, luego volvía a sus días, picnics, juegos de frisbee, risas. Los oficiales le dijeron a mis padres que no lo habían encontrado y probablemente se fue rápido después de la llamada, quizás asustado por los testigos. Tomaron unas declaraciones más de otros en el parque ese día, la mamá con el carrito, la pareja mayor, pero nada útil surgió. Luego las semanas pasaron, el verano llegó con su calor pegajoso y la vida siguió. Kate, Ashley y yo nos reconciliamos esa misma noche con mensajes de texto y helado, prometiendo nunca separarnos de nuevo. Aún reproduzco esa tarde en mi mente, especialmente en noches tranquilas. Si no hubiera corrido a esos pescadores, no sé dónde termina la historia, quizás una conversación forzada, quizás algo peor. La gente dice, confía en tu instinto. Bien, hazlo.
Un hombre de aspecto regular me dijo que parara y no lo hice, y eso me salvó. Ahora llevo una lista de verificación mental. Mira a tu alrededor, vete si algo se siente mal, pide ayuda sin dudar, y no te disculpes por ello. Ese incidente me hizo más cautelosa, pero también más fuerte. El barrio sigue siendo tranquilo, los parques siguen llenos de niños, pero yo veo las sombras ahora, y eso, supongo, es el precio de crecer.